nuevas pruebas a Dios porque era indeciso, porque era una persona que le costaba hacer decisiones. Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal Reflexionando con Dr. Martin, la Biblia y la misión de Dios. Y hoy vamos a estar reflexionando o vamos a estar compartiendo el episodio número 3 acerca del liderazgo o liderando a partir o en medio de las indecisiones y los temores. Es decir, el énfasis de este episodio va a estar en cómo Dios puede usar a una persona que es indecisa, que es temerosa, que le da trabajo tomar decisiones, cómo lo puede usar de una manera extraordinaria. Yo sé que tú puedes sentirte identificado con la historia que nos ocupa en este día, por cuanto todos nosotros tenemos temores. Por cuanto todos nosotros en algún momento, en otro momento hemos sido o hemos estado indecisos. Pero Dios te puede usar en medio de esos procesos donde tenemos dudas, donde tenemos temores, y Dios puede usarnos de una manera extraordinaria. El personaje que hoy vamos a estar tratando es el personaje de Gedeón. Y estoy completamente seguro que cuando yo mencioné el nombre Gedeón, la primera reacción que tú puedes tener es, ok, yo me sé esa historia desde niño. Pero quiero llamarte la atención sobre esto. Posiblemente el énfasis que vamos a estar compartiendo hoy, específicamente la segunda parte del video, es una parte que tú no conoces bien. Porque en mi experiencia como maestro, como predicador, es que esta segunda parte de la vida de Gedeón, la gente no le enfatiza mucho. Y quiero que tú contemples o consideres que la historia de Gedeón en el libro de los Jueces aparece narrada en 3 capítulos. Capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. La primera parte de estos capítulos narran la parte más positiva, o la parte positiva de la historia de Gedeón, que es la que normalmente nosotros conocemos. La segunda parte, vamos a decir que es la otra cara de la moneda, de cómo una persona que fue indecisa, temerosa, pero dependiente de Dios, cómo Dios la usó, y después en la segunda parte de su vida se convierte en una persona con cierta arrogancia y en una persona que termina de alguna manera hiriendo a su propia gente. Y quizás cuando mencioné esto, tus reacciones y dices, ¿posible? Eso lo hizo Gedeón, no lo recuerdo. Bueno, así es como termina la historia de Gedeón, dando entonces pasos a uno de sus descendientes, Abimelech, que se le conoce en la literatura del libro, de lo que estudian el libro de los jueces, lo conocen como el antijuez, porque es la figura más negativa posiblemente que aparece en todo el libro de los jueces y que toda su historia se narra en el capítulo número 9. Así que ten en mente que la historia de Gedeón, en una primera parte, del capítulo 6 hasta el capítulo 8, verso 3, vamos a ver un Gedeón dependiendo de Dios, un Gedeón humilde, un Gedeón que sí era indeciso, sí era temeroso, pero en dependencia de Dios hace un acto heroico de liberación. Pero a partir del capítulo 8, verso 4, hasta el final del capítulo 8, vamos a ver una segunda etapa de Gedeón ya no muy loable. Vamos a ver un Gedeón arrogante, vamos a ver un Gedeón que amenaza y vamos a ver a un Gedeón que es literalmente el primer juez que ataca a su propia gente o a la gente que se suponía que él liberara, y no más que eso. Bueno, él se convierte en el primer juez que ataca a la misma gente de Israel. Habiendo compartido este preámbulo, te voy a invitar a que leas conmigo el capítulo 6. No voy a poder leer todos los fragmentos, voy a leer el 6, voy a narrar algo del capítulo 7 y nos vamos a enfocar en el capítulo 8. El texto bíblico dice lo siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Recuerda que los madianitas eran un pueblo nómada que tiene cierta
incidencia en el tiempo de Moisés, pero en este tiempo todavía eran gente nómadas y que aquí se presentan como enemigos de Israel. Verso 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas. Recuérdate que los amalecitas eran también enemigos jugados de Israel. Y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Verso 4. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Aquí cuando menciona ovejas, bueyes y asnos, está mencionando toda la base económica de los israelitas. Los madianitas junto con otros grupos de nómadas hacían una incursión anual y en esa incursión anual en tiempo de cosecha se llevaban todo, incluyendo el ganado, y dejaban a los israelitas en una situación crítica de extrema pobreza. Y noten el verso 5 que nos dice: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Aquí se usa el símil como langostas, porque precisamente las langostas venían del desierto, las langostas venían en cierta etapa o en cierto periodo, cuando después de las cosechas, y realmente acababan con todo. De hecho, las langostas formaban columnas de kilómetros de largo y espesor, y acababan con todo un sembrado. Y dice: ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Es interesante que aquí se presentan a los madianitas como usando los camellos. Es primera vez que usan los camellos como animal de guerra. En el libro de Números aparecen ellos como usando asnos, pero ahora usan los camellos y es una ventaja militar en este caso. Verso 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Nuevamente una situación de pobreza, nuevamente un clamor en medio de una situación donde ellos se olvidan de Dios, se apartan de Dios, claman nuevamente. Pero noten ustedes que es interesante que el texto dice en el verso 7: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Esta es la primera vez que clama el pueblo de Israel y Dios no lo levanta el líder liberador inmediatamente, sino que ahora le envía un profeta, y usted va a ver que este patrón se va a repetir en el libro de los jueces, donde a medida que se reiteran los ciclos, donde la gente se aparta de Dios, Dios lo entrega a un opresor, ellos claman y supuestamente Dios levanta al líder, a un liberador. Mientras más se reitera, la sociedad se degrada más y se observa un patrón donde Dios demora más a la hora de levantar un líder. Este patrón se va a repetir reiterada vez. El texto dice que Jehová envía un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. Amorreos es una manera de referirse a todos los cananitas, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ten en cuenta que este profeta que Dios le levanta después que ellos claman, de alguna manera ya cuando Débora hizo una labor profetiza también y le había hablado al pueblo de Israel. O sea, este es un patrón que surge con Débora, pero aquí se hace más crítico. Se demora el levantamiento del líder de parte de Dios. Verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y Abieserita implica descendiente de Abieser, que viene de la tribu de Manasés. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí esta expresión implica el hecho de que tratara el trigo de esta manera y no en la era, en la explanada, implica que era una cantidad pequeña a fin de poder esconderlo. Era simplemente una manera que estaba usando Gedeón para poder salvar un poco de alimento en medio de esa situación. Y el ángel de Jehová se le apareció. Recuerden que el ángel de Jehová aparece varias veces. Esta es la tercera vez que aparece en el libro
de Jueces, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esta frase posiblemente implica una ironía, porque la desventaja de este potencial líder es que era indeciso, es que era temeroso. Pero el ángel de Jehová le dice, o se refiere a él como esforzado y como valiente, quizás irónicamente, o ya dejando ver que si se apoyaba en él, si se apoyaba en Jehová, podía ser una persona esforzada, valiente y hacer actos heroicos. Pero obviamente eso iba a ocurrir en dependencia de Dios, no por sí mismo. Y noten ustedes que la reacción de Gedeón es una reacción de queja, autoconmiseración. El profeta culpa al pueblo de Israel de haberse olvidado de todos los beneficios que Jehová había traído al liberarlos de Egipto, a encaminarlos por el desierto y ahora llevarlos a una nueva tierra. Pero Gedeón culpa a Jehová. Y noten ustedes que en el verso 13 dice: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Pero Jehová está tratando con Gedeón aquí con mucha gracia. Le está mostrando gracia, le está mostrando condescendencia. Gedeón es capaz de mostrar autoconmiseración, es capaz de quejarse contra Jehová, pero vemos aquí que el mensajero de Jehová, o Jehová mismo, porque es el mismo, como se va a ver en la misma lectura, es paciente con Gedeón. Esto es un elemento bien importante. El verso 14 dice el texto: y mirándole Jehová, noten ustedes que se intercambia ángel de Jehová y Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Los estudiosos han encontrado cierto paralelo entre Gedeón y Moisés, basándose precisamente en el llamado que Dios le hizo a Moisés. Hay muchos paralelos. Verso número 15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Aquí o sea, Gedeón se presenta como una gente de una familia pequeña, una familia pobre. Él como una persona sin importancia. Era una gente que batallaba posiblemente con su autoestima. Como hoy también hay mucha gente que batalla con la autoestima y Dios los usa de una manera increíble. Verso número 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Esta expresión deja ver que Gedeón comienza a sospechar que la persona con la que él habla es un enviado directamente de Dios, posiblemente un ser sobrenatural. Pero este patrón se repite en la vida de Gedeón. Él comienza a pedir señal. Era inseguro, era indeciso. Y en este caso, en el verso 18, dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Ya aquí Gedeón interpreta al personaje con quien habla como sobrenatural de parte de Dios, porque habla una terminología de ofrenda, de presente, de ofrenda religiosa. Y noten ustedes lo que sucede en verso 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. No se sabe bien esta medida de efa, pero se sabe que era significativamente grande. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Un efa posiblemente era suficiente para 10 personas. O sea, aquí en medio de esta escasez se ve que Gedeón hace un acto de devoción a Jehová, trae toda esta ofrenda, lo presenta, y noten ustedes lo que sucede, verso número 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre una peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, de tal manera que el caldo iba a mojar toda aquella ofrenda. Y aquí viene el milagro. Y extendiendo, verso 21, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña.
el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Se ve un acto de encuentro de Gedeón con Jehová. Se ve un acto de adoración de Gedeón a Jehová, que es bien importante porque, como usted va a observar en los próximos versículos, él tiene que renunciar al sincretismo, porque él también estaba involucrado en este sincretismo, su familia, su padre estaba involucrado, y Dios quiere usar o va a usar a una persona de manera significativa cuando abandona ese sincretismo y cuando retoma la adoración no sincretizada a Jehová. Por eso es que tiene lugar este fragmento en el episodio. Y dice el texto bíblico en el verso 22, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Él se da cuenta que ha visto cara a cara una teofanía, una manifestación de Dios, pero Dios le manifiesta, no vas a morir, pasa a ti. Y es por eso que dice el texto en el verso 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, o Jehová Salón, dice aquí en español, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Ahora, a partir del verso 25, va a venir la primera encomienda que le da Dios a Gedeón después de haberle prometido que él va a ser el libertador de los israelitas. Y la primera encomienda, dice en el verso 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Obviamente la misma familia de Gedeón practicaba el sincretismo. Tenía devoción a los Baales, tenía devoción a Acera. Y aquí entonces, y cuando se menciona el toro, de hecho ese es el dios El de los cananeos y también de la gente en Ugarit, era representado por un toro. Y posiblemente la referencia de 7 años tiene que ver con los 7 años que los madianitas habían oprimido a Israel. Y Dios está a punto de romper esa opresión, pero primero tiene que haber una vuelta, un arrepentimiento sincero para con Dios. Tiene que haber un abandono de esta práctica sincretizada. Y es por eso que dice el texto en el verso 26, y edifica altar a Jehová tu Dios. Y aquí esta frase es significativa. Jehová tu Dios. Ya Gedeón había tornado su corazón para con Jehová en el encuentro con el ángel de Jehová. Ahora esa frase es significativa. Jehová tu Dios. Rompe con toda esta práctica de sincretismo, porque si no, no te puede usar. Es lo que significa la frase. Entonces el texto dice, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, y enfatizo la palabra temer, porque varias veces se menciona a Gedeón como una persona que teme. Este Gedeón, temeroso, indeciso, es la persona que Dios va a usar para liberar a su pueblo, para liderar. Lo mismo ocurre en el día de hoy. Nosotros estamos llenos de temores, indecisiones, aunque no lo manifestamos, aunque no lo decimos, porque no queremos que otra gente sepa que nosotros tenemos temores. Por eso me encanta la manera en que presenta el libro de los jueces estos patrones de liderar desde la desventaja, liderar desde el defecto, de liderar desde la limitación. Pero para cerrar esta parte de la historia, nota que él teme hacerlo de día y por tanto lo hace de noche, dice el texto, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad. Lo hizo de noche. Verso 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron y aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. El temor que tenía aquella gente que estaba sincretizada, que no tenía problemas en adorar a Jehová y adorar a Baal o adorar a Acera,
El problema es que ese sincretismo, ellos pensaban en su sincretismo que ahora iban a sufrir fatales consecuencias porque habían destruido el altar de Baal, de Acera, y por tanto ahora no iban a ser prósperos en la agricultura. Y el texto dice en el verso 31, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Es interesante que Joás aquí defiende a su hijo. Tenía que escoger entre los dioses cananeos y su hijo. Defiende a su hijo y simplemente deja el paréntesis abierto. Si Baal es Dios, pues que Baal aniquile a la persona que ha atentado contra él. Ese fue el reto. Y el verso número 32 dice: aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los que del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Este fue el valle precisamente donde Dios había derrotado a Sísara, y ese valle aparentemente los israelitas comenzaron a usarlo para la agricultura porque era fértil. Recuerden los manantiales que gozaba esa zona. Verso 34 es fundamental. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Noten ustedes que aquí se cumple la promesa de que Dios iba a estar con él en esta batalla. Pero van a notar ahora que a pesar de esto, de que el espíritu de Dios está sobre él, él vuelve a pedir otras señales, vuelve a pedir otras pruebas. Verso número 35. Y envió mensajeros a todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios. Es interesante que del verso 36 al 40, con lo que finaliza el capítulo 6, Gedeón va a pedir nuevas pruebas porque está temeroso. Y él va a pedir nuevas pruebas a Dios porque era indeciso, porque era una persona que le costaba hacer decisiones. Y en la manera que se acerca a Dios, no le llama Jehová, le llama 3 veces Dios. Y esto es interesante porque de alguna manera él usa un acercamiento al Dios verdadero como se hacía con los dioses de los cananeos. Y Dios en su paciencia tolera aquello, y es obviamente todo lo que tiene que ver con el famoso vellón, que hoy en día, aún en la vida contemporánea, la gente dice: le puse un vellón a Dios y le puse una prueba a Dios. Pero quiero llamarte la atención que esto está viniendo de un corazón indeciso, temeroso, ya raya prácticamente en la ausencia de respeto a Dios. Lo trata no como Jehová, sino como el Dios distante general al que yo puedo probar. Y dice el texto en el verso 36, y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Noten ustedes, como has dicho. Está implícita una duda. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Literalmente, Gedeón duda de la palabra de Jehová, pero Jehová muestra gracia con él. Es paciente para con él. Porque en definitiva Dios quiere levantar un hombre con muchos defectos, pero quiere levantar un hombre que pueda liberar a su pueblo. Y Dios usa instrumentos que no son perfectos, son imperfectos, y este es el caso. Verso número 38. Y aconteció así, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, nuevamente menciona a Dios, no Jehová: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Todo el capítulo 6 narra la manera en que Dios está tratando con un líder indeciso, defectuoso, sincretizado, una persona temerosa. Pero en definitiva, Dios sale victorioso en ese llamado que le hace a Gedeón. El capítulo 7 completo narra el acto heroico de Gedeón librando a Israel. Yo no voy a leer este capítulo porque tú conoces la historia.
Gedeón trae o convoca miles de personas y Dios a través de cierto procedimiento lo hace descartar a miles de ellos para quedarse solamente con 300 hombres. Dios quería estar seguro que los israelitas, cuando salieran airosos en este acto de liberación guiado por Gedeón, ellos supieran claramente que era Jehová quien los había librado y no su propia fuerza. Así tiene lugar estos acontecimientos y Dios le da la libertad, les da la victoria a Gedeón y a esos 300 sobre los madianitas por medio de los confunde y unos con otros se matan entre ellos. Es interesante que tú tengas en cuenta, si lees el capítulo 7, que nuevamente se muestra los temores de Gedeón. Específicamente hay un evento narrado en el capítulo 7 y específicamente en verso 10, noten ustedes que dice 7:10, y si tienes temor de descender, baja con fura tu criado al campamento. Dios quiere afirmar nuevamente a Gedeón y le dice, mira, ve al campamento de los madianitas y si tú tienes temor, como es típico de ti, ve con tu criado, porque yo te voy a dar una confirmación allí. Y cuando él baja, él escucha a los madianitas contar un sueño cuya interpretación, según los madianitas, era que la espada de Gedeón iba a acabar con el campamento de Madián. Y Dios usa eso para confirmar, para afirmar a este hombre temeroso e indeciso y que definitivamente llevara a cabo la gesta de liberación de Israel. Ahora, quiero mover ahora o llevarte al fin de la historia de la parte positiva de Gedeón. El capítulo 7 termina de tal manera que dos importantes jefes madianitas son capturados por la gente de Efraín, de la tribu de Efraín, y son capturados y son ejecutados. Y entonces el capítulo 8, los 3 primeros versos, hablan todavía de la primera cara de la moneda, de la parte positiva de Gedeón. Vean ustedes que en el capítulo 8, verso 1 dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián, les reclaman, porque no me llamaste para ir a la guerra, no me invitaste, es verdad. Pero noten ustedes que dice el texto, y les reconvinieron fuertemente. Verso 2, a los cuales él respondió. Nota la humildad, nota la sabiduría, todavía en esta versión de Gedeón. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Abiezer. Lo que está diciendo es, ustedes han hecho algo mucho mayor que lo que he hecho. Verso 3. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Hasta aquí la primera parte de Gedeón. Hombre temeroso, hombre con una familia sincretizada, hombre indeciso, pero Dios muestra su gracia sobre él. Dios lo usa y le da una gran victoria sobre sus enemigos. Libera a Israel, aunque todavía no se ha manifestado o no se ha dicho explícitamente que la liberación de Israel ha ocurrido, porque Dios tiene un plan. Dios quiere mostrar la otra cara de Gedeón. Yo dije en el primer capítulo o el primer episodio que hay un patrón en el libro de los jueces que a medida que avanza el libro, el líder que Dios levanta, como viene de una sociedad más degradada, tiene más defectos, tiene más limitaciones, éticamente es más limitado. Y Gedeón no es la excepción. Por eso, a partir del verso 4 comienza una cara de Gedeón que no es de la que más se habla. No es la que más se conoce. Y quiero que prestes mucha atención a los próximos 10 minutos con lo que vamos a cerrar este episodio, porque son cruciales. El hombre indeciso, el hombre limitado, pero ahora que Dios le ha dado una gran victoria, se va a convertir en una persona arrogante, en una persona que amenaza, en una persona que realmente no era lo que esperábamos. Dice el verso número 4. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián.
No se nos dice la razón por la que Gedeón con los 300 continúa ahora persiguiendo a estos dos reyes, a estos dos jefes. Después se va a manifestar por qué. Pero el hecho es que piden ayuda a israelitas, específicamente de la región de Sucot. Y noten ustedes que dice el texto en el verso 6. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Es decir, lo confrontan y dicen, ¿qué sé yo? ¿Qué sabemos nosotros si tú vas a tener la victoria? De hecho, ellos posiblemente vieron a estos reyes pasar con miles de personas y ahora se aparece Gedeón con apenas 300 y ellos dijeron, no estamos seguros de que esta victoria va a ser tuya. Y si después los madianitas la emprenden con nosotros o toman represalias. Pero el hecho es que no ayudan a Gedeón. Nota ahora qué interesante en el verso número 7. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré, castigaré, les voy a enseñar por medio de castigo, vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Literalmente viene una amenaza. El indeciso ahora se ha convertido en una persona más segura. La persona disminuida ahora a la luz de la victoria se muestra ahora arrogante y amenazante. Verso número 8. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Tampoco le prestaron ayuda. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Normalmente en estas ciudades, la torre era el último reducto de defensa de una ciudad. Y viene ahora la gente de Peniel y Gedeón los amenaza también. No sabemos cuál es el motivo por el cual él persigue a estos reyes después de haber alcanzado una victoria. Hay algo escondido ahí, pero la historia lo va a revelar muy pronto. Verso 10. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Se había reducido literalmente de 130,000 a 15,000 personas. Y el texto dice 15,000, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente. Pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. O sea, habían muerto 120 y quedaban unos 15,000 hombres. Eran entonces 135,000 personas. Verso 11. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jobea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Ahora hay una persona más arrestada, una persona con más decisión. Ya ha aprendido el arte de la guerra. Es una persona que se siente empoderada. Verso 13. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó un joven de los hombres de Sucot. Aquí está listo para concretar su venganza. Y les preguntó. Y él les dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot. 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí Seba y Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Literalmente los azotó, los trilló, los desgarró. Estamos viendo aquí el primer juez en todas las historias de este libro que la emprende contra su propia gente. A la gente que estaba supuesto para que se suponía que él liberase, ahora él mismo las ataca en un arranque de arrogancia. Pero es más significativo todavía el verso número 17. Y asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Esta frase es muy significativa. Literalmente ahora Gedeón mata a los israelitas, mata a su propia gente porque simplemente no lo ayudaron. Yo no sé si aquí es bueno detenernos por un segundito y meditar en este punto. Hay veces que nosotros nos sentimos incapaces de hacer algo, de emprender algo para Dios, y Dios nos bendice, nos ayuda en medio de nuestras dudas, nuestros problemas, nuestras dificultades y temores. Y una vez que Dios nos ayuda y nosotros tomamos más confianza porque nos da victorias, nos da reconocimiento, en no pocas ocasiones nos mostramos arrogantes
y nos mostramos con una ausencia de gracia tremenda para con nuestros semejantes. Es verdad que la gente de Sucot y Peniel dudaron en ayudarlo porque tenían temor a la represalia de los madianitas en caso de que Gedeón no prevaleciera. Pero se suponía que Gedeón mostrara la misma gracia que Dios mostró para con él en el pasado en medio de sus dudas. Pero lo contrario ocurre, él se muestra arrogante y amenazante. Ahora, quiero que nos concentremos en la parte final de la historia. Dice así el texto, verso 18. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos dijeron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si le hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Se revela cuál fue el motivo por el cual él persigue a estos dos reyes. Varios hermanos de Gedeón habían muerto en esta batalla por la liberación de los israelitas. Y él entonces, movido por la venganza, persigue a estos reyes. Por eso, movido a la venganza, no perdona a aquellos que no le ayudaron. Pero esta es una historia triste, una mancha en la vida de Gedeón. Sus motivos de venganza lo llevaron precisamente a postergar esta batalla, a postergar la persecución y a castigar a los mismos israelitas que no lo ayudaron en su acto de venganza. Dice el verso 20, y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Obviamente era como su papá, muy temeroso, y no estaba acostumbrado, no se había topado con el hecho de matar a otra persona. Verso 21, entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Ya este es un Gedeón más dispuesto a matar, más desinhibido. Y no solo mata a estos reyes, sino que toma el botín de parte de ellos. Verso 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Exactamente lo que no quería Jehová que los israelitas pensaran, ahora lo están pensando. Debido al acto de venganza de Gedeón, a la continuación de la guerra, a la persecución de estos reyes, esta continuación trajo que la gente lo viera a él como la fuente de la victoria y no a Jehová. Y es entonces el cuadro que se nos presenta acá. Cada mala decisión en nuestra vida trae consecuencias. Verso 23. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Hay un destello ético en él. Él no quiere ser rey oficialmente. Él piensa que Jehová es el que debe reinar. Esa frase, ni mi hijo señoreará, posiblemente es una ironía. Porque después un hijo de él con la concubina, Abimelech, el llamado antijuez, antilíder, va a pretender hacerse rey. Pero aquí viene algo interesante en el final de la historia. Vamos a ver cómo este Gedeón se proyecta buscando en cierto grado riquezas, teniendo un estilo de vida como rey, aun cuando niega a convertirse oficialmente como rey. Lo que se describe aquí es un estilo de vida con riquezas, con mujeres, un estilo de vida que éticamente es cuestionable. Leo corrido a partir del verso número 24. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos. Y teniendo un manto, o tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro. Eso era mucho oro. Sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Es una petición que viene directamente de Gedeón, es el héroe. Ahora él pide prebendas. Verso 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, que no era otra cosa que la vestimenta de los sacerdotes,
el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras este efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Se comienza la historia de Gedeón con un sincretismo, ahora termina con un sincretismo. Pero el sincretismo ahora es producido por el mismo juez que Dios levantó, por el mismo líder que Dios levantó para liberar a Israel. Ahora es el origen del próximo ciclo de decadencia, lo cual es extremadamente triste. Se ve como él estaba tocado moralmente, su ética es defectuosa. Verso número 28. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más se volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron sus descendientes, porque tuvo muchas mujeres. Y aquí está esta nota interesante. Muchas mujeres. Pide prebendas. Trata de hacer un objeto religioso que la gente pudiera asociar con él mismo, y lo cual implica sincretismo. Desvía espiritualmente a Israel. Ahora tiene muchas mujeres. Es un estilo de vida éticamente cuestionable. Verso 31, también su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso su nombre Abimelech. Esa frase, le puso su nombre Abimelech, que significa mi padre rey, sugiere mucho. Si él negó, no quiso ser el rey oficial, pero vivió como rey. Y ahora su hijo se le pone o se le designa con el nombre mi padre rey. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron de los hijos de Israel, de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y así se cierra la historia de Gedeón para dejar el terreno listo para el antijuez o el antilíder. Es precisamente ese hijo a que se le puso el nombre mi padre rey Abimelech, es el protagonista del próximo episodio, el número 4. El antijuez, el antilíder. Pero quiero cerrar llamándote la atención sobre esto. Dios puede usarte aun cuando seas indeciso y temeroso. Dependiendo de Dios, Dios te va a usar de una manera tremenda, como usó Gedeón en la primera etapa de su vida. Pero ten mucho cuidado. Cuando Dios te use y Dios te dé victoria, no te vuelvas arrogante, no te vuelvas amenazante, no te vuelvas temerario y no te vuelvas una persona que busca en los placeres de la vida la plena satisfacción. Esa historia triste de Gedeón, esa segunda parte, causó muchos problemas en el pueblo de Israel. Dios nos llama a nosotros a ser una bendición para nuestra generación, pero líbrenos Dios que por nuestros defectos éticos, en vez de bien, traigamos dificultades y problemáticas para nuestra generación. Quiera Dios que esta historia, un poco más larga que otras de otros jueces, pero sea de gran enseñanza para nosotros, para ti en particular, para tu familia. Dios usa también a los indecisos, usa a los temerosos y hace cosas tremendas con ellos, pero al mismo tiempo demanda humildad, dependencia de Él y demanda enfoque para no desviarnos éticamente cuando Dios nos da victoria. Que Dios te bendiga ricamente.